ejercicios de control postural. Para ello necesitaremos un espacio un poco amplio y una colchoneta o una esterilla de gimnasio. Si no tenemos, nos vale una alfombra. O si tenéis un suelo cómodo, confortable, también nos valdría. Bien, comenzaremos trabajando estando boca abajo en nuestra colchoneta de la siguiente forma. Yo me voy a tumbar boca abajo y desde aquí lo que hago es colocar las manos a los lados del pecho, me levanto, bajo, me levanto, bajo. No tiene absolutamente nada más, ¿vale? Yo si estoy lateralmente, para que me veáis también, me quedo así y desde aquí simplemente levantarme, abajo, levantarme, abajo. Lo más importante es nuestra cabeza. La cabeza no es la que tiene que tirar de nosotros para arriba. Entonces la cabeza siempre mirando hacia nuestras manos, ¿vale? Vamos para allá. Nos tumbamos y vamos arriba. 1, 2, vamos a hacer 15 veces con tranquilidad. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, colocamos un poco brazos. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Vamos a ir con el gato de pilates, ¿vale? O de yoga. Para ello nos vamos a colocar en cuadrupedia, en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra, y vamos a ir trabajando con nuestra espalda. Yo estoy colocado en esta posición y desde aquí vamos a ir movilizando nuestra columna. ¿Cómo? Voy a doblarla por completo, estirarla por completo. La doblo, la estiro. La doblo, la estiro. Al doblar suelto el aire, al estirar tomo aire, ¿vale? Para estirar saco culo, saco pecho y la mirada por delante de mis manos, ¿vale? Y al doblarme me quedo mirando las rodillas. Vamos allá, venga. Tomamos aire, estiramos, soltamos, doblamos. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Estiro, doblo. Estiro, doblo. Perfecto. Vamos a ir ahora con el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar con nuestra espalda. Para ello, estando tumbados boca arriba, vamos a doblar nuestras rodillas apoyando las plantas de nuestros pies en la colchoneta, en el suelo, ¿vale? Yo estoy aquí, apoyo las plantas de los pies y desde aquí voy a ir levantando la cadera. Vamos a empezar solo levantando la cadera. ¿Vale? Venga, levanto cadera, bajo, levanto, bajo, levanto, bajo. Para ir calentando la zona lumbar, la zona abdominal también. Ahora vamos a levantar ya toda la espalda, ¿vale? Como si nos agarrasen por la cadera y tirasen para arriba. Vamos levantando de forma continua. Y ahora vamos a hacerlo de forma armónica. Tiene que subir primero la cadera, luego la zona lumbar y luego la zona dorsal, ¿vale? Voy a quitar este brazo para que lo veamos bien.
sube la cadera, la zona lumbar, la zona dorsal y a la hora de bajar, baja la zona dorsal, la zona lumbar, la cadera. Lo que hacemos es soltar aire al subir, tomamos aire arriba, soltamos al bajar. Tomamos aire, soltamos, subimos, tomamos aire, soltamos, bajamos. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. 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 Una más, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. Perfecto. Vamos a extender nuestras piernas y nuestros brazos por encima de la cabeza, los brazos. Bien, desde aquí vamos a ir nadando, ¿vale? Vamos a empezar primero por los brazos, moviendo de forma alternativa los brazos. Vamos ahora de forma alternativa a las piernas. Apretar bien toda la zona abdominal, toda la zona lumbar para hacer fuerza. Perfecto. Y ahora vamos a hacerlo brazos, piernas, como uno, otro, ¿vale? De forma alternativa, si levanto brazo derecho, levanto la pierna izquierda, y si levanto el brazo izquierdo, levanto la pierna derecha. Empezamos suave. Y ahora vamos a intentar hacerlo de forma rápida, pero muy poquito tiempo. Perfecto, abajo. Soltamos un poquito piernas, soltamos un poco brazos. Y vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer va a ser flexiones manteniendo nuestras rodillas en el suelo. ¿Cómo las vamos a hacer? De la siguiente forma. Yo me coloco así en cuadrupedia, ¿vale? Llevo las rodillas un poquito de nada más atrás que la cadera y veis que tengo las punteras apoyadas en el suelo. Desde aquí voy a bajar con los codos lateralmente y simplemente me dejo bajar el tronco. Es como si yo fuese una figura, ¿vale? Esto está rígido. Entonces, cuando bajo, se me levantan las punteras de los pies, ¿vale? No es bajar así, sino que yo dejo del pecho para abajo como si fuese una figurita de barro que no se mueve. Vamos allá, vamos a doblar, hacer esta flexión 15 veces. Venga. 1, abajo. 2, 3, 4, no hace falta tampoco que bajéis tanto como bajo yo, ¿eh? Cada uno baja lo que puede. Lo importante es mantener vuestra espalda recta y que sean solo los brazos los que trabajan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nos quedan 2, 14 y 15. Perfecto. Soltamos un poco brazos que imagino que estarán algo cansados. Bien, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es, estando tumbados en nuestra colchoneta boca arriba,
vamos a apoyar los codos y vamos a ir doblando nuestras rodillas, estirando nuestras rodillas de la siguiente forma. Yo estoy aquí con los codos apoyados, ¿vale? Si alguno está muy incómodo, puede dejar apoyada la espalda. Yo apoyo codos y voy a ir doblo, extiendo, doblo, extiendo, ¿vale? Si no, si estuviésemos tumbados, doblo, extiendo. Lo vamos a hacer poquito a poco. Si alguien tiene problemas de espalda, lo que puede hacer es dejar una pierna apoyada e ir simplemente con una pierna, ¿vale? Recordamos, si podemos, codos apoyados, si no, espalda apoyada y si no, una pierna también apoyada. Vamos, allá voy a ir pasando por todas. Empezamos así. Voy doblando, extendiendo. Si no, voy con las dos. Doblo, extiendo. Y si no, si puedo, codos apoyados, la mirada hacia arriba o mirando las rodillas, pero sin tirar de la cabeza. Perfecto, bajamos, agitamos piernas. Vamos ahora con el siguiente movimiento. Vamos a ir llevando a un lado y al otro nuestras rodillas para ir soltando las vértebras lumbares. Perfecto, vamos ahora a extender una pierna y vamos a dibujar 10 círculos en un sentido, 10 en el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio de sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio de sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Agitamos un poco piernas y vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es colocarnos de nuevo en cuadrupedia y vamos a ir trabajando un poquito el equilibrio desde esa posición. Yo me coloco en cuadrupedia, pero vamos a dejar las rodillas más atrás que nuestra cadera. Desde aquí vamos a llevar el brazo adelante, uno de los dos. Cambiamos. Vamos con una pierna atrás. La otra. Levantamos
un brazo y la pierna contraria. Levantéis poco a poco la puntera de ese pie, quedándoos únicamente apoyados por la mano y por la rodilla. Es difícil, nos caeremos algunas veces, pero lo intentamos. Cambiamos, vamos ahora con la otra mano y la otra pierna estirada. Levantamos la puntera. Muy bien, vamos ahora a estirar desde esta posición. Luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar de rodillas la pierna delante y con las dos manos vamos a tocar la puntera o a donde lleguemos. Cambiamos de pierna, adelantamos la puntera, la elevamos, muy bien, desde aquí vamos a estirar un poquito la zona del cuádriceps. Para ello, adelantamos una pierna y vamos a llevar el pie bien adelante, la rodilla de atrás queda bien atrás y manteniendo nuestro tronco estirado, vamos a llevar la cadera hacia adelante y el brazo de la pierna que tenemos atrás, en este caso yo a la izquierda, lo llevo por detrás. Y vais a notar que os tira todo por aquí. Si no, tenéis que ir más adelante y bien rectos. Cambiamos la otra pierna, bien adelante. Perfecto, vamos ahora arriba, abrimos las dos piernas, vamos con las manos bien abajo. Derecha. Izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Vamos a la izquierda. A la derecha. Atrás. Bien, pues entonces, muy buena clase, espero que os gustase y continuamos el próximo día.
Hasta luego.